Hola, buenos días. Hoy vamos a ver las longitudes y áreas de los polígonos. El primer polígono que nos encontramos es el triángulo. El triángulo es el polígono de tres lados. ¿Cuál es el área base por la altura partido por 2? Y el perímetro siempre es la suma de los lados, es decir, este lado más este lado más ese lado. Por ejemplo, si me piden hallar el área y el perímetro de este triángulo isósceles. Ese triángulo isósceles mide 10 centímetros es isósceles porque tiene dos lados iguales, y la base mide 16. El perímetro, pues eso está chupado. 16 más 10 más 10. 36 centímetros. Y el área será la base, 16, por la altura, h, la desconozco. Esa altura la desconozco, partido por 2. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que aquí tengo un triángulo rectángulo. Esa hipotenusa mide 10. Este cateto mide 8. ¿Por qué ese cateto mide 8? Porque este mide 16. Y al ser un triángulo isósceles, siempre la altura trazada sobre la base coincide con la mediatriz de la base. La mediatriz era la recta perpendicular que pasa por el punto medio. Luego, si esa es la recta perpendicular que pasa por el punto medio y esa coincide con la altura, esto mide la mitad de 16, es decir, esto mide 8. Por tanto, aquí aplico el teorema de Pitágoras en este triángulo rectángulo que estoy señalando. 10 al cuadrado, hipotenusa al cuadrado igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. De aquí hallo h y vale 6 centímetros. Luego, entonces, ¿quién es el área? Base 16 por la altura que he hallado, 6 partido por 2. 48 centímetros cuadrados. Vamos a ver las áreas y los perímetros de los cuadriláteros. Empezamos por los paralelogramos. ¿Qué eran los paralelogramos? Aquellos cuadriláteros, polígonos de 4 lados, que tienen los lados paralelos 2 a 2. Estos son los rectángulos, ¿verdad? Este lado y este son paralelos, y por otra parte este y este son paralelos. Los cuadrados, este lado y este son paralelos, y este son paralelos. El rombo tiene los lados paralelos 2 a 2, ¿veis? Y el romboide, ¿vale? Estos dos lados paralelos y estos dos lados paralelos, este y este. Y por otra parte este y este. Y aquí os dejo las características. Estas características están explicadas en otro vídeo que se llama clasificación de los cuadriláteros. Empezamos viendo el rectángulo. ¿Cuál es el área de un rectángulo? Base por la altura. Y el perímetro, la suma de sus lados siempre. Base más altura más base más altura. ¿Y este por qué mide la base? Porque este lado y este son paralelos. Entonces esto mide lo mismo que esto. Base más altura más base más altura son 2 veces la base más 2 veces la altura. B más B son 2B, H más H son 2H. De aquí he sacado factor común al 2. El área de un cuadrado, pues base por la altura, L por L, L al cuadrado. Y el perímetro, pues como el cuadrado tiene los 4 lados iguales, L más L más L más L son 4 veces L. El área del rombo. El área del rombo es diagonal mayor por diagonal menor partido por 2. ¿Por qué es eso? Porque si yo calculo base por la altura, tendría el área de este rectangulito en verde. Pero este triangulito de aquí es el mismo que este de aquí. Y este de aquí mide lo mismo que este de aquí. Este de aquí lo mismo que este de aquí. Y este de aquí lo mismo que este de aquí. Luego, entonces, el área del rombo es la mitad del área de este rectángulo en verde. Luego entonces será de esta por esa partido por 2. Diagonal mayor por diagonal menor partido por 2. Ese es el área de un rombo. Y el perímetro, pues el rombo tiene los lados iguales, ¿verdad? Yo he dejado las características. L más L más L más L son 4 veces L. El área de un romboide, pues el área de un romboide es base por la altura. ¿Por qué? Porque si yo corto aquí este triangulito y me lo llevo aquí, la distancia de aquí a aquí es exactamente lo mismo que la de aquí a aquí. ¿Y quién es el área de este rectangulito? Pues base por la altura. Y ese rectangulito así en verde es lo mismo, tiene el mismo área que el área de este romboide. Luego el área del romboide
será base por la altura. Y el perímetro, pues como siempre, la suma de los lados. Base más i más base más i. 2 veces la base más 2 veces i. El área de los no paralelogramos. Los no paralelogramos, tenéis en el vídeo de clasificación de los cuadriláteros, se clasifican en trapecios, que tienen dos lados paralelos, este lado y este son paralelos, se les llama base, y los otros dos lados no son paralelos, y trapezoides. Trapezoides que ya no tienen ningún lado paralelo. Los trapecios pueden ser trapecios rectángulos, que tienen estos dos ángulos rectos, trapecios isósceles, estos dos lados son iguales, y trapecios escalenos, que ya no tienen ni ángulos rectos ni lados iguales. ¿Quién es siempre el área de cualquier trapecio, ya sea rectángulo, isósceles o escaleno? El área de cualquier trapecio siempre es base mayor más base menor por la altura partido por 2. Y el perímetro, pues la suma de los lados, b más i más b más z, lo que midan. Los trapezoides, ¿qué hacemos para calcular el área? Pues para los trapezoides, que es un cuadrilátero que no tienen ningún par de lados paralelos, los dos componemos en triángulos. Y entonces el área del trapezoide será el área de este triangulito más el área de este triangulito. Y el perímetro, este lado más este más este más este. Vamos a ver unos cuantos ejercicios. Por ejemplo, si nos piden calcular el área y el perímetro de este rectángulo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tengo que hallar h para hallar el perímetro y el área. Pues, ¿qué hago? En este triángulo rectángulo aplico Pitágoras, 65 al cuadrado será 56 al cuadrado más h al cuadrado, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. De aquí saco que h vale 33 centímetros. Luego, entonces, ¿quién es el área de este rectángulo? Base, 56, por la altura, la que he hallado, 33. Y el perímetro, 56 más 33 más 56 más 33. 56 por 2 más 33 por 2. 178. Esto es un trapecio isósceles. Este lado y este miden lo mismo. Y me dan la altura. Luego, ¿quién es el área? Base mayor, 12, más base menor, 6, partido por 2, y por la altura. La altura es 5 centímetros. Me sale 45 centímetros. Y el perímetro, 12 más i, esta i no la tengo que obtener. ¿De dónde? De este triangulito rectángulo. Este cateto mide 5. ¿Y esto? Pues mira, si es un trapecio isósceles y esto mide 12 y de aquí a aquí mide 6, pues entonces este mide 3 de aquí a aquí y esto mide 3 de aquí a aquí. Por tanto, en este triangulito rectángulo de catetos 5, 3 y de hipotenusa i, aplico ahí el teorema de Pitágoras y saco que la i vale 5,83. Luego entonces el perímetro será 12 más 5,83 más 6 más 5,83, 29,66. Lo mismo me piden el área y el perímetro de este cuadrilátero, que es un rombo. Me han dado la diagonal mayor, mide 10 y este lado mide 13. ¿Qué le ocurre al rombo? En el rombo las dos diagonales se cortan en el punto medio y además son perpendiculares. Luego, si de aquí a aquí mide 10, de aquí a ahí mide 5. Luego tengo este triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo aplico Pitágoras para hallar x. ¿Y quién será entonces esta diagonal? Pues el doble de ese número x. Aplico Pitágoras aquí, 13 al cuadrado será 5 al cuadrado más x al cuadrado. De ahí hallo que la x vale 12 centímetros. Luego esto mide 12 y por tanto la otra diagonal, que será la diagonal mayor, medirá 24. ¿Quién es el área entonces de este rombo? Pues diagonal mayor, 24, por diagonal menor, 10, partido por 2. ¿Y el perímetro? El rombo tiene los lados iguales, me han dado un lado. Luego entonces será 13 más 13 más 13 más 13. 4 veces 13 son 52 centímetros. Vamos a ver cómo calcular el área y
el perímetro de polígonos que tengan ya 5 lados o más. Para eso tenemos dos casos. Si el polígono es regular, es decir, tiene los lados iguales y los ángulos iguales, y en el caso en el que el polígono es irregular, ¿vale? Tenemos ya pues figuras de esta manera. Vamos a ver cómo calcular el área. El área, ¿qué hago? Descompongo este polígono en triángulos, ¿vale? Desde el centro trazo el radio, desde el centro trazo el radio, entonces tengo este triangulito, ese triangulito, este triangulito, ese triangulito y este triangulito. Luego entonces el área de ese pentágono será 5 veces el área de un triángulo y el área de ese triángulo será L por la altura es la apotema partido por 2. 5 veces L es perímetro, L más L más L más L más L es 5 veces L, eso es el perímetro. Luego entonces, ¿quién es el área? Perímetro por apotema partido por 2. ¿Y el perímetro quién es? Pues L más L más L más L más L, 5 veces L. Aquí os pongo dos observaciones importantes. Cualquier polígono regular descompone en triángulos isósceles. Es decir, por ejemplo, este es un pentágono regular. Insisto que polígono regular es que tenga los lados iguales y los ángulos, este ángulo y este, y este, y ese son iguales. ¿Vale? Eso es un polígono regular. Pues todos los polígonos regulares descomponen en triángulos isósceles, es decir, que este lado y este miden lo mismo, a excepción del hexágono regular que descompone en triángulos equiláteros. Es decir, que en un hexágono regular este lado y este miden lo mismo, pero además este lado también mide lo mismo que ese. Y eso solo ocurre en el hexágono regular. Y si no es un hexágono regular, como por ejemplo este, que es un pentágono regular, entonces este triángulo será isósceles. Este lado y este medirán lo mismo, pero este y este ya no. ¿Vale? Todos los polígonos regulares descomponen en triángulos isósceles, todos estos triangulitos son isósceles, a excepción del hexágono regular, que este triangulito será equilátero, medirán los tres lo mismo. Por ejemplo, me dicen, halla el área y el perímetro de los siguientes polígonos regulares. Esto es un pentágono regular. Luego entonces este lado mide 5, este lado mide 5, los datos son lo que viene en negro, y este mide 8. ¿Qué es lo que tengo aquí para que tengo que hallar la apotema? ¿Por qué tengo que hallar la apotema? Porque el área de un polígono regular es perímetro por apotema partido por 2. El perímetro es 5 por 8. La apotema la tengo que hallar. ¿Qué es lo que ocurre? Que este triángulo, este que estoy señalando, es isósceles. Luego entonces la apotema coincidirá con la mediatriz de este lado. Luego entonces esto medirá 4, porque de aquí a aquí mide 8, esto de aquí a aquí mide 4. Esto es la apotema y esto es la hipotenusa. En este triángulo rectángulo aplico el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado será cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. De ahí ya llevo la apotema y me vale 3. Pues lo meto ya en la fórmula del área. Perímetro 5 por 8 por la apotema 3 partido por 2. Eso me sale 60 centímetros cuadrados. Y el perímetro, pues 5 por 8, 40. En esta figura es un hexágono regular. En este hexágono regular me han dado solo el lado, mide 10. ¿Qué ocurre en un hexágono regular? Que si me dan el lado, este radio mide 10 y este radio mide 10. Tengo que hallar la apotema para calcular el área, porque el perímetro es 6 por 10, tengo 6 lados. La apotema en este triangulito, ese es un cateto, este cateto medirá 5 porque de aquí a aquí mide 10 y esto es la hipotenusa, mide 10. Luego en este triángulo rectángulo, 10 al cuadrado será cateto al cuadrado, 5 al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, a al cuadrado. De aquí a yo a vale 8,66, luego el área de este hexágono regular es perímetro 6 por 10 por la apotema 8,66 que haya partido por 2. Y el perímetro, pues 6 por 10. ¿Qué ocurre cuando el polígono es irregular? ¿Cómo hallo el área y el perímetro cuando el polígono es irregular? Pues tengo que descomponerlo en figuras
que yo sepa el área. Os dejo como ejemplo este. ¿Qué hago aquí? Os lo explico rápidamente. Si tengo que calcular el perímetro, este lado no me lo han dado. Tendré que hallar X. ¿Cómo hallo X? Pues aquí tengo un triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo, resulta que si esto mide 4 de aquí a aquí, ¿verdad? De aquí a aquí, de aquí a aquí mide 2. Y si de aquí a aquí mide 3, y esto me está diciendo que vale 2, esto vale 3, entonces 3, y esto vale 2. Entonces tengo 2, 2, de aquí hallo X aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Y cuál será el área? ¿Cómo hallaré el área? Pues lo he descompuesto en 3 figuras. Será el área de S sub 1 de este rectángulo más el área de S sub 2, pero en el área de S sub 1 tengo que quitar el área de este triángulo T sub 1. Pues eso es lo que hago aquí. ¿Quién es el área del triángulo T sub 1? Base por la altura partido por 2. Eso es el área del triángulo T sub 1. 2 por 2 partido por 2, 2 centímetros cuadrados. ¿Quién es el área de S sub 1? Pues base de aquí a aquí mide 4 por la altura. Esta altura será 3 más 2, 5. Luego base por la altura, 20 centímetros cuadrados. Y el área del rectángulo S sub 2, pues esto mide 3 por 2. Luego, entonces, ¿quién es el área mía? El área mía es el área de S sub 1, 20, menos, le tengo que quitar el área de ese triangulito, que mide 2, más el área de S sub 2, que mide 6 centímetros cuadrados. Os dejo aquí otro ejemplo. Esta figura tendré que hallar X e Y para calcular el perímetro. Y después, ¿cómo calculo el área? Pues lo descompongo en este trapecio rectángulo S más el área de este rectángulo S más el área de este triángulo. Tengo que hallar X e Y. Lo hallo, os lo dejo aquí, echarle un vistazo para el vídeo y me sale al final esto, ¿vale? Bueno, pues espero que hayáis enterado y un saludo a todos.